entrevista solo de Oviedo. Ella sabe mucho porque además se está acusando que quien también sabe, pero por otros modos, es Becerril, ¿no? Le voy a preguntar de saque, por supuesto, de estas cosas a la congresista Gloria Montenegro de Alianza para el Progreso y a la congresista Melissa Glave de Nuevo Perú. Ambas las he convocado, por supuesto, para hablar del mensaje presidencial que les ha parecido, del referéndum. No sé si estarán felices, porque si todo triunfa, ellas no van a ser reelegidas. Pero primero es lo primero. Esta mafia, estas relaciones con Oviedo, ¿qué piensan ambas de todo lo que se está escuchando con los audios? Buen día, congresista Montenegro, buen día, congresista Glave. Gracias por estar aquí. Por favor, usted que sabe tanto de Oviedo. Milagros, muy buenos días y muy buenos días con todos. La verdad que no yo, todo el norte sabe quién es Oviedo y todo el norte sabe lo peligroso que es en el tema de gestión de cooperativas como Comalca, como Tumán. Hay denuncias contra él, es más, la fiscalía pidió para él 35 años, con más de 112 atestados sumamente peligrosos todos, pero justamente entra a la parte del fútbol cubierto y sobrecubierto para librarse de un tema judicial. ¿Usted cree que usó el fútbol y a la federación para, digamos, pasar piola, hacerse el muertito de sus procesos? Por supuesto que sí, y te digo que Paloma Noceda, presidenta de la Comisión de Educación, y yo secretaria, nos llega la propuesta legislativa de Daniel Salaverry para alargar su periodo y la respuesta es, nuestra comisión no tiene nada que ver con la Federación Peruana de Fútbol. Daniel Salaverry fue el que pidió la ampliación. Así es. ¿Ya? Daniel Salaverry, como no tuvo éxito en la Comisión de Educación, sale, o mejor dicho, de frente, sin ningún dictamen de la comisión, lo pone al pleno. Gran mayoría lo aprueban. O sea, lo sorprendieron. Lo sorprendieron a él, no, él nos sorprendió. No, o sea, por eso, lo sorprendieron a ustedes. Salaverry los dejó. Totalmente. Y es bueno que hagan ese análisis completo y que escuchen el debate, porque dijimos claramente no tiene nada que ver una cosa con otra y no se sabía todo lo que venía, pero obviamente ellos sí lo sabían. Ahora, el hermano de Becerril se está presentando como presidente, como gobernador regional de Lambayeque, y Salaverry es muy amigo de ellos, como lo es amigo de Joaquín Ramírez. Entonces tú vas entendiendo el tejido de amistades peligrosas: Oviedo, Camayo, Salaverry, Becerril, y toda la puesta sobre la mesa para sobreproteger a gente que no tenía por qué estar en estas circunstancias. Lo vemos ahora, los videos lo evidencian y no podemos tirarnos para atrás. Justamente le decía a Marisa, ¿qué tenemos que hacer desde el Congreso para corregir algo que nunca debió salir? Marisa, ¿cuál es su opinión, por favor, congresista? Bueno, Milagros, buenos días, Gloria, y a todos los que nos están viendo. A ver, yo diría tres cosas. Una primera es que este tipo de audios en realidad ponen en evidencia cosas que se venían diciendo, Milagros. Sobre el señor Oviedo, nosotros hemos tenido un conjunto de denuncias. El Nuevo Perú ha planteado en más de una oportunidad en el Pleno del Parlamento investigar el tema de Tumán. ¿Por qué? Porque el tema de Tumán y la posición de Oviedo en estas azucareras es cuanto menos cuestionable, porque todo el tiempo ha sido un manejo a punta de resoluciones judiciales que en este caso, ya después de lo que hemos visto de sus conversaciones con el hermanito Inostroza y compañía, ponen en evidencia que el señor lo que tenía era una mafia de implementación. Hay un asesinato de un trabajador de Tumán que sigue en este momento en un proceso de investigación que hasta ahora no termina de tener claro cuál es la vinculación del señor Oviedo o no. Y entonces tenemos ahí un problema realmente grave. En un caso de azucareras, además, que están en un manejo de este señor, por lo menos tiene que generar sospecha. Irregular en lo mínimo, como dice Gloria. Entonces, ahí tenemos un problema realmente grave. Esto se sabía y se venía denunciando desde hace un montón de tiempo. Ha tenido que tener, Milagros, estado de emergencia en Tumán. No me acuerdo si por lo menos 6 o 7 meses de manera sostenida, porque la gente, los trabajadores estaban en contra. Y entonces hay un proceso de movilización en contra del manejo que tiene el señor Oviedo, que ha venido recuperando y recuperando el manejo de estas azucareras. Entonces, acá se pone en evidencia una mafia.
Lo mismo en el caso del señor Camayo y el tema del Callao, que es una de las cosas que estamos viendo en este momento. Más allá del señor Oviedo, una de las cosas que a mí me parece sorprendente es cómo ayer, no sé si ustedes han visto al señor Inostroza hablando a Televisión Nacional, sí, claro, diciendo, bueno, un favorcito, no pasa nada, por favor, ese señor es un vocal supremo. Y sigue siendo un vocal supremo porque no quiere renunciar. Entonces, acá sí un llamado al Congreso, y como hemos dicho con Gloria, a la mayoría del Parlamento. No se puede esperar 15 días para la instalación de comisiones. Exacto, la subcomisión de acusaciones constitucionales, que ya recibió ahora también un pedido del fiscal de la Nación de trabajar, ¿no es cierto?, la acusación constitucional contra el señor Inostroza, además de los otros señores del Consejo Nacional de la Magistratura, se tiene que atender. Háganlo ahora. Porque ha llegado una... Nosotros tenemos un problema, y eso hay que decirle al fujimorismo que lo puede acumular, porque hay una acusación que ya la está trabajando el congresista Horacio Pacori, que es al que le tocó recibir este caso. Gloria ha presentado otra, el congresista Richard Arce del Nuevo Perú ha presentado otra, el fiscal de la Nación ha presentado otra. Son 4. Y corresponde agruparlas y entrar de una vez a un pleno rápido y que permita levantar los beneficios que tiene un juez supremo. Pero que se haga lo mismo con la misma celeridad con la que se le cortó la cabeza a PPK. Bueno, y con la celeridad con la que se hicieron las cosas, como por ejemplo las sanciones al señor Fujimori, que había que hacerlas. Así es. El problema que tenemos es que la mayoría hace lo que quiere. Y ahí estamos en el tercer punto. Vamos a entrar en un año legislativo en el que necesitamos las distintas fuerzas democráticas del Parlamento pararnos firmes, porque el fujimorismo no puede seguir haciendo lo que quiere. Y entonces hoy están teniendo una actitud autista, yo creo que de aislamiento, se están quedando realmente solos dentro del Parlamento y creo que dentro de la opinión pública nacional, pero aferrándose al poder que tienen. Y entonces creo que en este momento necesitamos desde la ciudadanía y desde las fuerzas políticas democráticas plantear seriamente que el Congreso no puede seguir de espaldas a los problemas graves que tiene el país y que hay que, uno, romper esa mafia y romperla inmediatamente. Gloria ha hecho unas acusaciones sobre el señor Becerril, yo no sé qué pasa en el norte, pero la verdad es que incluso ahora hay que terminar de resolver las acusaciones que hay contra el señor en el Parlamento. Y eso se tiene que hacer. Eso es lo que también pasa, congresista Clave, ¿no? Que a veces las cosas que pasan en provincias no se terminan de entender bien en la capital. También es culpa de nuestro periodismo, que a veces es muy centralista, pero ya que están levantando la voz y que están diciendo las cosas claras, como dice la congresista Clave, atender con urgencia, ¿no? ¿Cuánto tiempo Oviedo ha sido declarado, ha salido en todos los diarios primera plana como el conductor, el líder de la banda de los huachiturros? Ahí hubieron muertos, ahí muchos fiscales se alinearon en lo correcto y otros lo trajeron abajo acá en Lima. Y encima viene el Congreso y con una ley le posterga su permanencia en la federación. Eso no se debe permitir. Tenemos que anular esa ley, que el señor se ponga a disposición de la justicia y que obviamente todo esto que estamos viendo, Milagros, es porque lo hemos permitido. Porque la pregunta clave sería, ¿quiénes son los responsables de que el señor Inostroza haya llegado a ser vocal supremo y que tenga todos los beneficios? Lo cambió de sala, ¿no? O sea, no solo no lo castigó, lo premió, ¿no? Entonces, ese tema es algo que se tiene que llegar totalmente. a fondo. Ahora, como dice Gloria, podríamos presentar rápidamente un proyecto multipartidario exigiendo que se derogue la ampliación del periodo. Por supuesto. Me hace recordar el equipo de asesoría del Nuevo Perú que nosotros también en esa sesión nos quedamos totalmente sorprendidos y votamos en contra, porque nos pareció extrañísimo que ocurriera algo que les sorprendió a ustedes llevando todo eso al pleno. Tenemos a ver, yo quiero retomar esto con algo que ha dicho el presidente y además felicitar al presidente por haberse parado firme frente al Parlamento. Sinceramente, creo que este referéndum tiene que ir con los temas que ha planteado el presidente y no con el juego que está pretendiendo el fujimorismo de distraer y tratar de descentrar el debate de fondo que tiene que ver con régimen político y con régimen de administración de justicia. Son los dos temas, que es lo que tenemos que entrar ahora a tratar de resolver con la ciudadanía. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Como no somos un Congreso bicameral, como no tenemos prácticas regulares, tú tienes un conjunto de malas prácticas que el fujimorismo ha extendido de manera abusiva. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con la eliminación del dictamen. Entonces tú coges un proyecto de ley, si le parece bien a la mayoría, firma conjunta portavoces con uno o dos aliados, normalmente el Partido Aprista firma con ellos también, y entonces se exonera de dictamen.
Entonces la comisión no opina y pasa O directamente sea, al pleno. también es la discusión en la En comisión. la comisión. Claro. ¿Por qué es importante la discusión en la comisión? Porque discuten los expertos, llegan opiniones de fuera, la ciudadanía se entera, luego se cuelga el dictamen se vuelve público. Usted lo puede revisar, va a la página web y entonces se entera qué cosa es lo que está ahí. Si eso y luego se hace, se va de frente al pleno aquí a la y votación. entonces de frente a la votación. Y Y luego, ¿qué tienes? Exoneras de segunda votación porque es urgente. Y entonces te lo enmarcan en cosas como, no, es que estamos en medio del mundial, y claro, todo el mundo con la fiebre del mundial. Eso es lo que ha pasado también, congresista Glave, que lo que hemos conseguido, el triunfo, la consagración, la clasificación, perdón, al Mundial de Rusia 2018, ha distraído de las otras cosas que no se han visto. Claro, y lo que ustedes nos están diciendo hoy día es que Salaverry fue el organizador de esta ampliación. Así es. Bueno, y que lo eso llevó es lo que dice Gloria. Lo que yo sí pleno. recuerdo es que entró al pleno Él sin lo dictamen. sustentó. ¿Qué fue? Él lo sustentó. Bueno, ahora como presidente del Congreso tiene que responder por qué hizo eso. Así es. Y tenemos que saber desligar. No saben cuánto daño le hace al deporte peruano, a los jóvenes, tener a una persona como esas metidas a mezclar en el deporte. No puede ser. Tengo que hacer, nos hemos extendido con este tema, pero bueno, teníamos que hacerlo por la actualidad, pero tengo que hacer esta pregunta que obviamente afecta a ambas. ¿Están de acuerdo o no con la no reelección de los congresistas que se quiere plantear en el referéndum? Que no haya reelección ni de alcaldes, ni de gobernadores, ni de congresistas, que no la haya. Pero sí tenemos que evaluar que ese no es el origen del problema, es la causa del problema. Tenemos que fijarnos en que los partidos políticos, tanto para alcaldes, gobernadores, congresistas, presidentes, sea gente de primer nivel, gente intachable, gente preparada. Si no, no viéramos lo que tenemos en el Congreso. Y la señora Keiko Fujimori tiene que asumir su responsabilidad de todo lo que ha puesto, de lo que nos ha puesto en el Congreso, que nos hace quedar mal. De 100 denuncias en ética, 80 son de ellos. ¿Y qué hacen? La tapan, la cubren, la trasladan. Eso indigna a la gente y eso corre como consecuencia para lo que estamos viendo. El tema de poder hacer un Congreso mejor pasa por calidad de gente, calidad de profesionales y calidad de organización. Que tenga que haberlo, que sea lo que el pueblo decida. Muy bien, congresista Clave, ¿cuál es su opinión? ¿Usted no sería reelegida si el referéndum triunfa? Yo creo que en realidad el problema de fondo no es si alguien es reelegido o no es reelegido en el Parlamento. Sinceramente, yo creo que este referéndum tiene que ir y la ciudadanía tiene que votar. Hay debate, por supuesto, los expertos dicen, bueno, sería importante que haya gente que sea experta, y otros dicen es importante la renovación. Más allá de qué cosa dicen los expertos o no, o cuál es mi opinión personal o no, el tema de fondo acá es que estamos en tal nivel de crisis de la política que la ciudadanía lo que quiere es una renovación profunda. Entonces, si eso pasa por la no reelección de congresistas, pasa por la no reelección de congresistas. Es lo mismo que la reelección presidencial. Recuerden que después de Fujimori estuvimos tan hartos del mañoseo, de la corrupción, de la acción ilegal que tenía el señor Fujimori con Montesinos y que hasta ahora las prácticas montesinistas las seguimos viendo en el Parlamento. Y que eso, dijimos, no puede volver, que él se decidió que no haya reelección nunca más presidencial. Cierto. Tú tienes democracias hipersólidas, Alemania, Francia, que permiten la reelección presidencial, pero tú tienes una precariedad institucional en el Perú que ha llevado a la ciudadanía a decir no reelección presidencial. Si ya esa precariedad llega incluso al Parlamento, entonces hay que dar ese paso y que no haya reelección de congresistas. Ese no va a ser el problema. El punto es cómo abrimos la puerta. Y ese sí es un decirle al presidente Vizcarra, no reelección de congresistas, perfecto, pero no al atornillamiento de las fuerzas políticas corruptas que hoy están en el Parlamento con esa ley electoral que permite que solo 4% de firmas permitan la inscripción. ¿Qué significa eso? Que solo los corruptos que tienen grandes universidades y que manejan la OMPE, como hemos visto con todo este rollo con el señor Luna, por ejemplo, con mucha plata logran su inscripción. Claro. Entonces, ¿hay que impedir la reelección? Sí, pero también hay que abrir el espacio electoral para la participación de nuevas fuerzas políticas, ciudadanas, jóvenes, democráticas, gente de las regiones que quiera participar y renovar la política nacional. Muy bien, clarísimo y Y preciso como siempre. Solo un paréntesis en ese tema tan importante, algo adicional en esta realidad. Ciudadanos y ciudadanas, miren bien por qué votan, miren bien a quién le dan el poder de representarlo, miren bien a quién le están diciendo tú decides por mí. Y en ese contexto es que tenemos que mejorar también
de esta realidad nuestro voto. No podemos ir al día de votación a preguntar por quién votamos. No, claro, ni en la cola ni en la cola, ni decidir la última semana. Hagamos reuniones familiares analizando por quién sí, por quién no, y mejoremos esta situación que estamos viviendo. Yo creo que vienen elecciones de alcaldes distritales, provinciales y de gobernadores. Miren los presupuestos de sus regiones, de sus municipalidades. Estamos al 7º mes y no han ejecutado ni el 20 ni el 30% de su presupuesto. ¿Qué es eso? Capacidades, señor Vizcarra. Descentralice sus ministerios, que lleguen a la gente, capacite. Y el señor Contralor, que capacite el control ciudadano para que desde la cercanía miren qué está pasando con esa obra, con esa escuela, con esa universidad. Me ganó el tiempo. Marisa, si usted quiere una última intervención de 10 segundos para ser equitativa, como en el Parlamento cada uno. No, sí, claro. No, en realidad, decirle a la ciudadanía que estamos en una crisis muy dura, que tenemos una fuerza en el Parlamento como el fujimorismo que ha demostrado vínculos con sectores mafiosos que tenemos que parar, que toca ahora un llamado que ha hecho el presidente a la ciudadanía y que ha escuchado a la ciudadanía, y hoy nos toca a todos poner al Perú primero antes de cualquier tipo de interés. Muy bien, muchas gracias y bienvenidas siempre las dos a estas mesas parlamentarias que tratamos de hacer siempre aquí en Edición Matinal. Tenemos que ir de inmediato a la